Buenos días a todos. Estamos aquí de nuevo en la clase del día de hoy. Veo que hay pocos hoy, ¿verdad? Tenemos, bueno, de momento tenemos 6 participantes. Bueno, 6, sí, 6 participantes. Vamos a iniciar este tema de hoy que se titula, tiene que ver con la fijación de los precios. La fijación de los precios. Bueno, este tema es interesante porque tiene que ver con un tema en donde habíamos dicho que el precio es algo que no es controlable, ¿verdad? Sobre todo en el corto plazo. Es una variable en la que no podemos ejercer casi ningún control porque está el tema, hay un tema ahí que es el tema, el tema económico que tiene que ver con la ley de la oferta y la demanda. Y hay un tema de la elasticidad de la demanda, entonces, que influye fuertemente en la variable precio. Entonces, nosotros vamos a ver algunas metodologías para la fijación de precios, pero muchas veces podemos utilizar un método y a la hora de las verdades de ahí nos enfrentamos con el mercado. Entonces, es bastante complicado a veces, ¿verdad? Pero sin embargo, vamos a ver algunos métodos para que tengamos una noción de algunas metodologías que se utilizan para la fijación de precios. Hago esa introducción, ¿verdad? Para que ustedes tengan en cuenta eso, ¿verdad? De que, ok, utilizamos un método para poder fijar el precio, pero de repente nos encontramos con el mercado, ¿verdad? La ley de la oferta y la demanda. Y entonces ahí viene este señor, el mercado, a complicarnos todo, ¿verdad? Tenemos que ajustarnos al mercado, no podemos posiblemente elevar el precio más allá del que está en la industria, ¿verdad? En la industria en la que estamos metidos, ni tampoco lo podemos bajar demasiado porque entonces eso sería lo que denominamos una competencia desleal. Entonces es un tema, ¿verdad? Que se las trae. No obstante, vamos a ver entonces algunos métodos, ¿verdad? Voy a entrar. Vamos a ver, aquí veo a Luis Ríos que viene llegando. Vamos a compartir la pantalla un momento. Vamos a ver. Aquí estamos. Ok. Entonces, costos para la toma de decisiones, fijación de los precios. Estamos en la tercera parte y es la parte ya final del curso, ¿verdad? Ya después de aquí no vemos más temas, ¿verdad? Este es el último tema. Y vamos a ver, aquí está Jocelyn y está Leti también. Vamos a ver. Ok. Perfecto. Entonces, no sé si están viendo bien la pantalla. Siempre pregunto por aquello de que no se esté visualizando bien. ¿Se está visualizando bien? Sí, profe, sí se ve. Ok, perfecto. Entonces, vamos a ver el primero. Okay. Vea lo que les decía al principio, ¿verdad? De acuerdo con las condiciones que prevalecen en el mercado, se definirá el precio al que se colocará el producto. Aquí vienen los principales métodos.
Tenemos los métodos que se basan en el costo total, los que se basan en el costo total, que hay varios, nosotros vamos a ver uno de tantos. Tenemos los que se basan en el costeo directo. Tenemos los que se basan en el rendimiento deseado. Y tenemos, por otro lado, los que se basan en un determinado valor económico agregado o EVA, ¿verdad? Valor económico agregado. Bueno, vamos a ver entonces el primero. Vamos a ver cuando se basa en el costo total. Bueno, este método simplemente se ve muy simple, ¿verdad? Porque dice que consiste, tenemos un costo, ¿verdad? Que hemos venido estudiando el tema de los costos. Tenemos un costo, entonces determinamos el costo y sabemos que en el costo van incluidos los costos de producción, ¿verdad? Así como los costos de operación. Entonces, tomamos todos los costos. Cuando ya tenemos el costo unitario total, entonces determinamos un porcentaje, ¿verdad? En el cual un porcentaje mediante el cual vamos a determinar entonces el precio. Ese porcentaje va a ser el porcentaje deseado, ¿verdad? De las utilidades que nosotros queremos lograr, o bien lo que denominamos el margen de ganancia, ¿verdad? El margen de ganancia. Entonces vamos a ver aquí de que tiene un inconveniente. Esta metodología tiene un inconveniente y la vamos a ver ahorita. Dice que el inconveniente es que se necesita tener una capacidad normal para poder distribuir los costos fijos. Si esto no se hace, entonces se tendrían diferentes precios por los diferentes volúmenes de producción. Vamos a ver entonces un ejemplo. Dice, suponga que una empresa fabrica y vende 100,000 unidades de un producto, pero su capacidad máxima de producción es de 200,000. O sea, está por debajo de su capacidad normal. Ya hemos visto algunos ejercicios relacionados con este tema, ¿verdad? Tenemos una capacidad normal de producción, pero estamos por debajo, ¿verdad? Entonces, pudiera ser que entonces tenemos alguna capacidad ahí ociosa, ¿verdad? Una capacidad instalada ociosa. O sea, ¿a qué me refiero? Bueno, tenemos algunas máquinas que no están trabajando. Pudiera ser que tengamos algunos obreros ahí que no están haciendo todo el trabajo que pudieran hacer, ¿verdad? A toda la capacidad, etcétera, ¿verdad? Y aquí, bueno, nos dice, sus costos variables unitarios son gastos de fabricación variables, 50 colones, ¿verdad? Estamos hablando de costos unitarios. Y gastos variables de ventas, 10 colones. Su estructura de costos fijos es la siguiente. Gastos indirectos de fabricación fijos, 3 millones. Y gastos fijos de administración y ventas, 1,000,000 de colones para un total de 4 millones de colones. Esa es la estructura de los costos fijos, ¿verdad? Vamos a ver qué más tenemos en este ejercicio. Dice, entonces, dice, para el nivel de producción de 100,000 unidades, la estructura de costos unitarios va a ser la siguiente. Ahí están todos los costos ya desde el punto de vista unitario. Primero los costos de fabricación variables, que eran 50. Los gastos variables de venta, que eran 10. Los gastos indirectos de fabricación fijos se sacaron ya desde el punto de vista unitario. Se dividió 3 millones entre la producción, que era 100,000, y nos dio 30, ¿verdad? Gastos fijos de administración y ventas, 1,000,000
dividido entre la producción de 100,000 y nos da 10, para un total entonces de costo total unitario de 100, ¿verdad? Estamos hablando aquí de costos, ¿verdad? Todavía no tenemos el precio, aquí lo que tenemos es el costo. Ahora dice, si la política es fijar el precio de venta como un 20% del costo total, esa es la política, ¿verdad? Entonces el precio sería de, ahí lo hacemos, entonces multiplicamos 100 por 1,20 y el precio entonces sería de 120. ¿No? Entonces, vean que se ve muy sencillo, ¿verdad? Determinamos primero el costo unitario total, ¿verdad? Tomamos en cuenta los costos variables unitarios, vemos los costos de la estructura, perdón, los costos, la estructura de los costos fijos, y entonces los convertimos a unitarios. En este caso nos dio 30 y 10. Sumamos todo y tenemos el costo unitario total que fue de 100 en este caso. Nos planteamos cuál es la política, ¿verdad? La política dice que es de un 20% y entonces tenemos un precio de 120. Ahora, aquí está la situación que está planteada ahí. Si las ventas, digamos, el inconveniente que presenta esta metodología. O sea, si las ventas no fueran de 100,000 unidades, entonces lo que va a pasar es que el precio de venta va a oscilar y entonces no se va a obtener la utilidad deseada. Entonces, si las ventas son de 100,000 unidades, sí se va a obtener la utilidad deseada. Pero si no, si digamos la producción fluctúa, ¿verdad? Y entonces la producción pudiera ser de tanto, pero las ventas fueron menores. Eso sucede en la realidad en el tema en el tema de las ventas. Nosotros hacemos tantas unidades de producción, pero solo se vendieron menos. O puede ser que se vendan todas, ¿verdad? Y entonces cumplimos con todas las expectativas de utilidades. Entonces dice, si asumimos que para el volumen de producción anterior de 100,000 unidades, las ventas solo fueron de 80,000, ¿ve? Entonces la utilidad obtenida sería de, vamos a verlo, ventas 80,000 por 120, 9,600,000, ¿verdad? P por Q, ¿verdad? Menos el costo variable de producción y ventas, 80,000, 80,000 por 60, 4,800,000. Costos fijos de fabricación y operación, 4 millones, para una utilidad de operación de 800,000. ¿No? Entonces, vean entonces lo que está ilustrando esto es que al vender menos, entonces tenemos una utilidad de operación inferior. O sea, lo que nos dice es que 800,000 dividido entre 8,800,000, que son los costos. Los costos son 4,800,000 más 4 millones, eso nos da 8,800,000. Entonces nos dice que esa utilidad es un 9,09% del costo, ¿verdad? Usted haga la división ahí, verifique que le da 9,09%. Entonces, lo que nos dice es que entonces no se está logrando la expectativa de utilidades que se habían planteado en un principio con el precio de 120 y unas ventas de 100,000 unidades, porque se vendieron 80, entonces ya cambiaron entonces las utilidades. Y entonces nos plantea el problema de que para poder lograr entonces el balance, nosotros entonces tendríamos que
nosotros tendríamos que vender a un precio mayor. Y al precio que tendríamos que vender es al precio de 132. ¿Verdad? A un precio de 132. Vamos a verlo aquí. ¿Sí? Dice, como vemos, no se obtuvo la utilidad deseada del 20% del costo. Esa era la utilidad que se deseaba, un 20% del costo. Ya que a ese precio que definimos de 120, solo va a ser válido si los costos fijos se prorratean entre un volumen de 100,000. ¿Sí? Entonces, si nosotros, digamos, logramos las ventas de 100,000, entonces sí vamos a lograr la utilidad que nos propusimos. Para obtener entonces una utilidad del 20% del costo, debería entonces, dice, haberse calculado el costo fijo unitario con un volumen de producción y ventas de 80,000 unidades. Entonces, al haberlo, si lo calculamos con un volumen de ventas de 80,000 unidades, el precio de venta entonces cambiaría. Sería entonces de 132. Entonces, ya digamos, con el ajuste, entonces sí se lograría tener un 20%, de margen de ganancia. Aquí está, por ejemplo, aquí están los dos cuadros, ¿ve? Con el precio de 120, si se venden 100,000 unidades, entonces sí se logra la expectativa del 20%. Pero cuando son 80,000, entonces lo que se está logrando es un 9,09%. O sea, las utilidades no se está cumpliendo el porcentaje de utilidades que nos habíamos propuesto. Entonces tenemos que ajustar el precio a 132 para poder lograr entonces el 20%. Bueno, ese es el inconveniente que nos plantea esta metodología, ¿verdad? De que para que usted lo tenga presente, ¿verdad? Que para poder lograr la expectativa tenemos que vender la cantidad que nos habíamos propuesto, ¿verdad? Porque lo habíamos calculado con el precio con base a la venta de 100,000 unidades, ¿verdad? Entonces, ese es el único inconveniente que presenta este método. Bueno, dice acá algunas limitaciones de este método, ¿verdad? Es lo que estábamos hablando ahorita al principio, en la introducción. Dice que este método no toma en cuenta la elasticidad de la demanda. Me imagino que ustedes recuerdan a qué me refiero con este concepto. Ya vamos a ilustrarlo para que ustedes se acuerden, ¿verdad? ¿A qué nos referimos con la elasticidad de la demanda? También dice no toma en cuenta la competencia, ¿verdad? Y luego dice la capacidad de generar ingresos. Hay que tomar en cuenta que la capacidad de generar ingresos es diferente para cada producto, ¿verdad? Por la misma situación, ¿verdad? De que tenemos el tema de la elasticidad de la demanda, ¿verdad? Que es un tema interesante. Vamos a ver un poquito, un video pequeñito sobre esa temática simplemente para ilustrar y recordar, ¿verdad? Ilustrar y recordar. Entonces, bueno, ahí los estoy viendo a todos en foto, ¿verdad? En fotografía. Qué bien, ¿verdad? Vamos a ver. Vamos a ver este temita. En este video vamos a ver qué significa la elasticidad precio de la demanda, cuáles son sus determinantes y algunos ejemplos. La elasticidad es un concepto que se utiliza en economía para saber cuánto va a cambiar la cantidad demandada de un bien cuando cambie su precio. Para clarificar el concepto, utilicemos dos gráficas.
La primera, digamos que tiene una elasticidad de 2 y la otra de 0.5. La primera es más elástica que la segunda. En la primera, el 2 quiere decir que si en este mercado sube el precio, el consumidor deja de comprar mucho menos en proporción al aumento. Es decir, un aumento del 10% en el precio provoca una caída en la cantidad demandada un 20%. En el mercado de la segunda gráfica, la demanda es inelástica. Aquí, si el precio sube, la cantidad demandada no se ve tan afectada. En otras palabras, si el precio sube un 10%, la cantidad demandada solo cae un 5%. Como podemos ver, mientras más elástica sea la demanda, más se afecta la cantidad demandada con un cambio en el precio. Entonces, ¿qué determina la elasticidad precio de la demanda? Es decir, ¿qué hace que una demanda sea más o menos elástica que otra? Miremos algunos determinantes. Si un bien tiene sustitutos cercanos, es más elástica. Por ejemplo, la demanda de carne con un cambio ligero en su precio, los consumidores pueden optar por comprar pescado o atún porque satisface las mismas necesidades. De esta manera, entre más sustitutos cercanos tenga un bien, mayor será su elasticidad precio de la demanda. Otro determinante puede ser la demanda de un bien que se considere necesaria. Por ejemplo, el consumo de agua en las casas se considera un bien necesario y su demanda es inelástica en la mayoría de los casos. Así, su precio aumente, la cantidad necesaria de agua que utilizamos para bañarnos o hacer de comer no suele reducirse mucho. Un tercer determinante es la amplitud del mercado. Por ejemplo, la demanda de gaseosa con sabor a naranja es muy elástica. Si su precio sube, la cantidad demandada se reduce mucho porque los consumidores encuentran fácilmente su reemplazo con una gaseosa de otro sabor. Entonces, a mayor amplitud del mercado, mayor elasticidad. Estos son los determinantes más relevantes de la elasticidad precio de la demanda. Ahora, si te preguntas cómo se mide la elasticidad, te invito a que veas el capítulo 7 en la sección de microeconomía del canal. Ok. Eso era nada más para ilustrar el tema de la elasticidad de la demanda. Así en palabras sencillas, este, eh, la demanda de un bien aumenta si baja el precio y si sube el precio disminuye. ¿Sí? Eh, en- sencillamente, dependiendo de las situaciones que nos planteó el video, el conferencista ahí. Si es un bien muy necesario, entonces la demanda va a ser menos elástica o inelástica, ¿verdad? Cuando se trata de un bien muy necesario, como el agua, por ejemplo. Entonces, ahí entonces la demanda se vuelve inelástica, ¿verdad? Muy bien. Vamos a seguir aquí entonces con el otro método. Vamos a ver. Okay. El otro método es el método basado en el costeo directo. Hemos estado viendo bastante lo que es el costeo directo. Hemos estado trabajando con el costeo directo, nos hemos familiarizado bastante porque habíamos dicho que el método, el costeo directo nos sirve para la toma de decisiones. Y vimos anteriormente 5 tipos o 6 tipos de toma de decisión. Si comprar o hacer, si buscar una composición óptima de líneas, ahí utilizamos el costeo directo para poder tomar una decisión. También vimos si se elimina una línea o no. También la aceptación de un pedido especial. Si digamos, seguir procesando o no un producto o dejarlo a medio terminar.
dependiendo de si hay cambios en la capacidad instalada que vamos a hacer. Bueno, varios tipos de decisiones en donde aplicamos el tema del costeo directo. Dice, con este método el precio debe ser suficiente para cubrir, vean qué interesante, ¿verdad? Para cubrir los costos variables y generar un determinado margen de contribución que permita cubrir parte de los costos fijos. Y es válido únicamente en el corto plazo en las siguientes circunstancias. Entonces aquí lo importante es que el precio, ¿verdad? Ese precio que vamos a determinar, nos va a cubrir, ¿verdad? O sea, nos va a generar un margen de contribución, ¿verdad? Y ya sabemos que para calcular el margen de contribución es P menos V, ¿verdad? En donde P representa el precio y V o CV, como quieran, representa los costos variables, ¿verdad? Los costos variables unitarios. Entonces, se necesita que generemos un margen de contribución que sea capaz de cubrir los costos variables y al mismo tiempo, por lo menos una parte, oiga, aunque sea una parte, aunque sea un pedacito, aunque sea un mordisquito, ¿verdad? Como decimos, un pedacito de los costos fijos, ¿verdad? Entonces, vean qué interesante entonces esta temática del costeo, ¿verdad? Que hemos estado viendo a lo largo del curso. Entonces, veamos cuáles son las circunstancias importantes en las que es válido este método. Dice que la empresa tenga una capacidad instalada excedente, ¿verdad? Es un requisito. Luego, que las ventas y las utilidades se incrementen al aceptar pedidos a un precio más bajo de lo normal, sobre la base del costo total a clientes diferentes del mercado normal. Entonces, aquí hay dos requisitos importantes. Y que los pedidos no vayan a perturbar el mercado actual. Bueno, en otras palabras, la situación que se da aquí es que es una empresa que tiene capacidad ociosa, ¿verdad? Tiene capacidad ociosa. Tiene máquinas que no se están utilizando, posiblemente tiene una sección de la fábrica o de la planta que no se está utilizando. Tiene posiblemente una mano de obra que tiene más capacidad, pero está utilizada, vamos a decirlo, está subutilizada, ¿verdad? Entonces, lo que quiere decir esto es que la empresa está en disposición de aceptar pedidos especiales, ¿verdad? Porque tiene la posibilidad de aceptar esos pedidos, porque tiene capacidad instalada excedente. Entonces, ahí están las condiciones. Entonces, veamos aquí. Vamos a ver un ejercicio. Bueno, aquí hay otra condición, que no se propicie manejar precios dumping bajos en el mercado internacional. La idea de esto es que, digamos, que al aceptar estos pedidos especiales a un precio menor, no vaya a afectar al mercado internacional, ¿verdad? Lo que llamamos los precios dumping, ¿verdad? Competencia desleal, ¿verdad? A nivel internacional, ¿verdad? Entonces, no se quiere propiciar eso tampoco, ¿verdad? Entonces, esas son los requisitos. Veamos entonces el ejemplo. Suponga que una empresa fabrica y vende en 200 colones un producto cuya estructura de costos es la siguiente. Tiene una capacidad, dice, de 50,000 unidades. Sus costos variables unitarios, veamos la estructura entonces. Costos variables unitarios, dice, materiales directos, 60.
Gastos indirectos de fabricación variables, 20 colones. Gastos variables de operación, 10 colones. Y aquí está la estructura de costos fijos, perdón. Dice mano de obra, 2 millones. Gastos indirectos de fabricación fijos, 2.500.000. Gastos fijos de operación, 200.000 colones. Entonces ahí tenemos la estructura de los costos fijos. Entonces, los costos variables unitarios serían en total, vamos a ver, los variables unitarios 60 más 20, 80 más 10, 90, ¿verdad? 90 los costos variables unitarios totales. Vamos a ver acá. Dice, actualmente se está produciendo y vendiendo solo 30.000 unidades, ¿verdad? Solamente 30.000 unidades. Un nuevo cliente desea comprar 10.000 unidades. Ve, ahí está el pedido, ¿verdad? El pedido especial dice 10.000 unidades, pero a un precio de 130. ¿Debe aceptarse el pedido? Es la pregunta, ¿verdad? ¿Debe aceptarse el pedido? Entonces hay que hacer el análisis. Analicemos la situación actual primero, con una producción y venta de 30.000 unidades, ¿verdad? Ese sería primero el análisis con la producción actual. Bueno, decía que, entonces, vámonos por un momento. Dice, la empresa vende en 200 colones, ¿verdad? El producto. En 200 colones. Entonces, ok. 200 colones. Ok. Ventas entonces 30.000 por 200, ¿verdad? 30.000 por 200. 6 millones de colones. Menos los costos variables, ¿verdad? Porque estamos trabajando con el costo directo, ¿verdad? Ventas menos los costos variables, entonces vamos a calcular los costos variables. Primero los materiales directos. Materiales directos, dice, entonces 30.000 unidades por 60, ¿verdad? Que es el costo, el costo variable de los materiales. 30.000 por 60, 1.800.000. Gastos indirectos de fabricación variables, 30.000 por 20, ¿verdad? 600.000. Gastos de operación variables, 30.000 por 10, 300.000. Para un total entonces de costos variables de 2.700.000. Sí, estaba silenciando ahí a un participante porque se oye muy fuerte ahí una conversación. Entonces, no se me vaya a molestar, simplemente lo silencié para poder continuar. Si tienen alguna pregunta, pueden hacerla, ¿verdad? Alguna pregunta sobre el tema que estamos, ¿verdad? Estamos desarrollando. Ok. Bueno, estamos entonces calculando los costos variables, ¿verdad? Porque tenemos que calcular los costos variables para sacar el margen de contribución. Entonces tenemos ventas menos los costos variables, que son 2.700.000 en total. Tenemos entonces un margen de contribución de 3.300.000. Restamos los costos fijos, ¿verdad?
que recuerden que en el costeo directo los costos fijos se toman en cuenta al final como costos del periodo, ¿verdad? Recuerdan eso, ¿verdad? Lo vimos en el tema de costeo absorbente versus costeo directo, ¿verdad? Como aquí estamos trabajando con costeo directo, entonces los costos fijos se restan al final, ¿verdad? Como costos del periodo, ¿verdad? Vea que no se toman en cuenta arriba en el tema, en la parte de la producción, pero sí abajo, ¿verdad? Abajo se consideran. Entonces, mano de obra fija, 2 millones, gastos indirectos de fabricación fijos, 2 millones y medio, y gastos de operación fijos, 200,000, para un total de 4,700,000. Y entonces tenemos una utilidad o pérdida. En este caso nos dio pérdida, ¿verdad? Porque nos da negativo, ¿verdad? Menos 1,400,000, ¿verdad? O sea, en números rojos. Entonces, aquí en este estado, por costeo directo, vemos que se está generando una pérdida, ¿verdad? De 1,400,000. Ahora entonces vamos a hacer el análisis con respecto al pedido especial. O sea, del análisis anterior, ¿verdad? Vimos entonces que con la venta de 30,000 unidades se obtiene una pérdida de 1,400,000. Vamos a analizar ahora entonces el pedido. El pedido dice que era por 10,000 unidades a 130, a un precio más bajo, ¿verdad? Entonces, 10,000 a 130, 1,300,000. Los costos variables, 10,000 por 60, materiales directos, 600,000, 10,000 por 20, gastos indirectos de fabricación variables, y 10,000 por 10, gastos de operación variables, para un total entonces de 900,000. Entonces, 1,300,000 menos 900,000, margen de contribución 400,000, ¿verdad? Ahora sí, viene la pregunta del millón. ¿Se acepta o no este pedido? ¿Qué diría usted? ¿Se acepta o no este pedido? ¿Cumple con el requisito que habíamos dicho? Vamos a ver cuál era el requisito. Vámonos para atrás. Dice que el requisito es que el margen de contribución, vean lo que hay arriba, el margen de contribución permita cubrir parte, o sea, permita cubrir primero los costos variables, ¿verdad? Primero tiene que cubrir los costos variables y por lo menos debe cubrir una parte, aunque sea un pedacito de los costos fijos. Vámonos de nuevo para adelante. Ahí está el margen de contribución. Dice que el margen de contribución es de 400,000. ¿Cumple o no cumple? Ve, yo diría que sí cumple, porque igual está cubriendo ciertas partes, ciertos costos fijos, ¿no? Y ya está cumpliendo con todos los costos variables. ¿Es correcto? Es correcto, Tobit. No. Tobit. No. Es Tobit. Sí, ese mismo, Toby. Se me pareció la voz se me pareció la voz suya, sí. Sí, es correcto. Entonces, vemos que sí, está cubriendo, ya cubrió los costos variables, ¿verdad? Ya los cubrió. Y esos 400,000 nos van a servir ¿para qué? Recordemos que en la pantalla anterior se nos había generado una ¿qué? Una pérdida, ¿verdad? Una pérdida de 1,400,000 trabajando con las 30,000 unidades, ¿verdad? Que estamos trabajando, digamos, normalmente.
En este caso hipotético, entonces se nos generó una pérdida de 1.400.000. Pero ahora estamos teniendo con este pedido especial un margen de contribución de 400.000. Quiere decir que ese margen de contribución de 400.000 nos va a servir ¿para qué? Vamos a usar una palabra, para golpear un poco, para paliar, digamos, un poco la pérdida que se nos estaba generando, ¿verdad? A nivel general, ¿verdad? Entonces, en ese caso, sí aceptamos entonces el pedido especial. ¿Ve? Como vemos, dice, el análisis basado en el costeo directo nos indica que se genera una contribución de 400.000 con el nuevo pedido, por lo que entonces de tomarse este pedido, la pérdida se reduce a 1.000.000. Vean ustedes qué interesante. Entonces, la pérdida era de 1.400.000 en un principio, pero al aceptar este pedido, como el margen de contribución está dando positivo, vean qué interesante, nos está dando 400.000, esos 400.000 van a ir a solventar parte de la pérdida. Entonces la pérdida general nos va a quedar en 1.000.000, ¿verdad? Por aceptar ese pedido. Entonces sí se acepta el pedido, ¿verdad? En este caso. Eso es lo interesante de este tema del costeo directo, ¿verdad? Bueno, allá dice, vamos a ver, dice hay algunas limitaciones que se presentan en este método. Limitaciones, dice, hay que aprovechar la capacidad ociosa, ¿verdad? Es muy importante tomar en cuenta esto. Hay que aprovechar la capacidad ociosa, o sea, las empresas deben aprovechar la capacidad ociosa. ¿Para qué? Para generar ganancia, para generar más ganancia. No es conveniente tener ahí la capacidad ociosa ahí y ahí no estar haciendo nada, ¿verdad? Al respecto. Entonces, en este caso, dice acá, para no dejar de ganar, ¿verdad? Que es lo que estamos diciendo. Dice, esto no debe convertirse en una práctica normal de la administración porque es la responsabilidad de la empresa tener la capacidad instalada utilizándola en sus actividades normales de operación, ¿verdad? Y no en pedidos especiales. O sea, en otras palabras, lo que se requiere es que la empresa esté a su máxima capacidad y no que dependa, ¿verdad? No que dependa de los pedidos especiales. Entonces, ¿verdad? Hay que tomar en cuenta eso, ¿verdad? La empresa no debe depender de los pedidos especiales. Claro, en un caso como el hipotético como el que estamos viendo, hicimos el análisis y vimos que el pedido especial nos sirvió, ¿verdad? Porque teníamos una capacidad ociosa ahí, ¿verdad? En caso de que el precio, dice, esté fijado por un contrato con el cliente, es muy difícil su modificación. Entonces ahí, esa podría ser una limitación, ¿verdad? Si ya hay algo escrito, es muy difícil entonces estar aceptando pedidos especiales en donde tenemos que estar modificando el precio, ¿verdad? Otro detalle aquí importante es que la situación de la empresa puede cambiar al incrementarse la demanda normal, ¿verdad? Lo que podría obligar a modificar el precio. Entonces ahí sí estamos considerando el tema de la elasticidad de la demanda, ¿verdad? Que vimos en el video. Si digamos la demanda de un bien aumenta, entonces lógicamente lo que va a suceder es que el precio tiende a subir, ¿verdad? Bueno, pueden ver ustedes el ejemplo como por ejemplo el alcohol ahora, el alcohol con la pandemia, ¿verdad? El alcohol con la pandemia se disparó, ¿verdad? Los primeros días se disparó bastante. No sé ahorita si ya se niveló. Creo que se ha ido nivelando, pero yo recuerdo que los primeros días de la pandemia yo fui a comprar una botella de alcohol y me costó, la botella me costó como 12.000 colones, ¿verdad? 12.000 colones, algo así. Entonces, y los chinos hicieron fiesta, ¿verdad? No
no hay ningún chino ahí, ¿verdad? Los chinos hicieron fiesta con el alcohol porque yo recuerdo que fui a un supermercado a comprar una botellita de alcohol porque no había en ninguna farmacia, ¿verdad? Y en un súper ¿verdad? Habían unas botellitas chiquititas de alcohol y valían como 5.000 colones o 6.000 colones cada botellita, ¿verdad? Entonces, eh, bueno, y eso es lo que sucede con el tema de la elasticidad de la demanda, ¿verdad? En el mercado. La idea de esto es que al principio, cuando hay mucha demanda, entonces el precio se dispara, ¿verdad? Y entonces, de repente, no todo el mundo tiene acceso al bien, ¿verdad? Porque se puso muy caro. Pero con el tiempo, ¿verdad? Entonces, resulta que los productores de alcohol, ¿verdad? Entonces, o viene gente y entonces dice, ah, mira, voy a producir alcohol porque eso se ve rentable. Y entonces vienen nuevos productores y los productores que ya están se pellizcan y producen más y entonces, ¿qué pasa? Hay una sobreoferta, de repente la oferta sube y entonces el precio tiende de nuevo a bajar, ¿verdad? Tiende de nuevo a bajar. Entonces, ese es el tema de la elasticidad de la demanda, ¿verdad? Por las leyes del mercado. O sea, volvemos a un precio de equilibrio, ¿verdad? Porque ahora todo el mundo quiere producir alcohol. Bueno, eso es un detallito ahí, ¿verdad? Vamos a ver entonces, continuemos a ver la hora. Okay, ya casi estamos con la hora. Vamos a Vamos a ver ahora el método basado en el rendimiento deseado. Pero vamos a hacer una pausita aquí vamos a hacer una pausa de unos 10 minutos, ¿verdad? Para que usted vaya y tome agua, ¿verdad? Yo voy a ir a tomar agua también. Y nos vemos en unos 10 minutos. ¿Qué les parece? Estamos. Está bien, profe. Ok.
Bueno, aquí estamos de nuevo. Aquí estamos de nuevo. Vamos a ver ahora el método basado en el rendimiento deseado. Entonces, esto es otro método, ¿verdad? Para fijar precios. El método basado en el rendimiento deseado. Dice, este método establece que el precio va a ser fijado en función del rendimiento que desean las empresas sobre la inversión total, ¿no? Entonces, las empresas normalmente hacen una inversión, ¿verdad? Hacen una inversión, le denominamos la inversión de capital, ¿verdad? La inversión de capital. Y entonces, sobre esa inversión, en este caso, ellos dicen que, bueno, el precio va a ser fijado en función de un rendimiento que se desea obtener, ¿verdad? Sobre esa inversión de capital. En otras palabras, el precio, dice, debe garantizar una justa remuneración al capital invertido. ¿Cuál es la razón, verdad? A los empresarios les interesa que los recursos que se han invertido generen utilidades atractivas, ¿verdad? Por eso se interesan tanto en la tasa de rendimiento sobre la inversión, ¿verdad? Bueno, quiero preguntarles si están ahí todavía, ¿verdad? Si ya regresaron todos, ¿verdad? Porque tal vez, Sí, aquí estamos, profe. porque veo muy silencioso todo aquí. Vamos a ver, ok, entonces, muy importante el tema entonces está relacionado al rendimiento sobre la inversión, sobre el capital invertido. Entonces vamos a ver cómo funciona este método. Aquí nos dan una fórmula, ¿verdad? Esa fórmula ustedes tienen que tenerla ahí, ¿verdad? Aunque generalmente en las pruebas que se hacen en años anteriores, yo he visto que digamos, en los exámenes y pruebas que se hacen, la cátedra siempre copia la fórmula. A los estudiantes para que la tengan ahí presente. Entonces, o sea, no necesariamente tienen que aprendérsela de memoria. Bueno, ustedes la tienen que tener ahí copiada en alguna parte. El día que van a hacer la prueba, lógicamente la van a tener ahí, ¿verdad? Para que les sirva de referencia. Ok, la fórmula dice que el precio entonces es igual al al CT, ¿verdad? Que es el costo total de las unidades vendidas, más R por IF, dividido entre U. Y todo eso a su vez dividido entre 1 menos R por IV. Vamos a ver entonces qué significa cada cosa. CT, donde CT significa el costo total de las unidades vendidas. IF, ¿verdad? IF es la inversión fija. La inversión fija, o sea, la inversión en los activos no circulantes, ¿verdad? Todo lo que es propiedad, planta y equipo, ¿verdad? Todo lo que es no circulante. Eso es la inversión fija. IV significa la inversión variable o lo que denominamos el capital de trabajo. Y se expresa como un porcentaje de las ventas. IV, ¿verdad? IV se expresa como un porcentaje de ventas. R es el rendimiento deseado, ¿verdad? Sobre la inversión. Y U son las unidades vendidas, ¿verdad? Son las unidades vendidas. Entonces tengan presente ahí la fórmula, lo que es cada cosa. Y ahora sí vamos para allá. Con el ejemplo. Dice, una empresa desea establecer el precio de su producto utilizando el método basado en el rendimiento deseado.
el cual es del 20% sobre la inversión, ¿verdad? El cual es del 20% sobre la inversión. El rendimiento. Para ello se presenta la siguiente información. Dice, los activos corrientes o capital de trabajo son el 25% de las ventas. 25% de las ventas. Los activos no corrientes, ¿verdad? O lo que llamamos la inversión fija, ¿verdad? Es de 60 millones. Los costos unitarios de producción son de 1,100, repartidos de la siguiente manera. Materiales 300, mano de obra 400, carga fabril variable 200, ¿verdad? Recuerden que carga fabril son los costos indirectos de fabricación, ¿verdad? Lo dijimos los primeros días del curso, ¿verdad? Carga fabril es lo mismo que decir los costos indirectos de fabricación. Entonces, en este caso nos está hablando de carga fabril variable, 200 colones. Y carga fabril fija, 200 colones. Los gastos de operación variables entonces serán de 100 colones por unidad. Los gastos de operación fijos serán de 3 millones. Ok, aquí dice los gastos de operación variables, ¿verdad? Es que ya nos dieron los datos de los costos variables, ¿verdad? Los materiales, la mano de obra, ¿verdad? Pero aquí nos está hablando de los gastos de operación. O sea, los gastos de operación son los gastos de administración y ventas, ¿verdad? Los gastos de operación son los gastos de administración y ventas, ¿verdad? Recuerden eso. Entonces, los gastos de operación variables serán de 100 colones por unidad. Los gastos de operación fijos serán de 3 millones. Y la capacidad normal se ha estimado en 60,000 unidades. Muy bien. Entonces, ahora sí, vamos a aplicar la fórmula. La fórmula es precio es igual al costo total. Profe, Sí, no está, dígame. no está proyectando la presentación. Ah, no se está proyectando. Nadie la ve. Nadie la está viendo. Hola. Profe, lo único que se ve es el inicio de la presentación donde está el título que dice, bueno, ahora sí ya no se ve nada. Sale en negro. Vamos a ver qué fue lo que pasó. ¿Ahora? ¿Ahora qué? ¿Qué ven ahora? Ahora sale usted, profe, no sale Ah, la... bueno. Ah, bueno. Ok, vamos a ver. Bueno, el método basado en el rendimiento deseado lo que nos plantea una fórmula, ¿verdad? Donde para calcular el precio, nos dice que el precio va a ser igual al costo total más R, que es el rendimiento deseado, multiplicado por IF, que significa la inversión fija. Y esto a su vez se divide entre U, que son las unidades vendidas. Luego se divide entre 1 menos R, que R es el rendimiento deseado, multiplicado por IV. IV es la inversión variable que se expresa, o capital de trabajo, que se expresa como un porcentaje de ventas, ¿verdad? Entonces, vamos a ver un ejemplo. Vamos a ver un ejemplo para ilustrar el uso de la fórmula. Entonces, aquí tenemos el ejemplo. Una empresa desea establecer el precio de su producto utilizando el método basado en el rendimiento deseado.
el cual dice el rendimiento deseado va a ser de un 20% sobre la inversión. Entonces ya ahí nos están dando el porcentaje, ¿verdad?, del rendimiento deseado. Y para ello se presenta la siguiente información. Dice, los activos corrientes o capital de trabajo son del 25% de las ventas. Ese es el capital de trabajo, o bien los activos corrientes, ¿verdad?, o los activos circulantes, como les llamábamos antes, ¿verdad? Antes de las NICs, ¿verdad? Y luego los activos no corrientes, que son de 60 millones, o sea, la inversión fija, en otras palabras, los activos no corrientes son de 60 millones. Luego viene el dato de los costos unitarios. Dice que los costos unitarios son de 1.100 y se componen de la siguiente forma. Materiales 300, mano de obra 400, carga fabril variable 200 colones y carga fabril fija 200 colones. Luego nos da los gastos de operación variables, ¿verdad? Que les decía que los gastos de operación son los gastos de administración y ventas, ¿verdad? Entonces, los gastos de operación variables serán de 100 colones por unidad. Los gastos de operación fijos serán de 3 millones. Y la capacidad normal se ha estimado en 60,000 unidades, ¿verdad? Entonces, esos son los datos del ejercicio. Ahora vamos a aplicar la fórmula, entonces, ¿verdad? Ahí está la fórmula, ¿verdad? ¿Está? Cópienla en algún lugar ahí para cuando vayan a hacer el examen, por si les sale esto, ¿verdad? Dice, entonces, el costo total, calculémoslo, ¿verdad? El costo total va a ser 60,000, ¿verdad? Por 1.200, ¿verdad? ¿De dónde salen esos 1.200? Vamos a ver. ¿De dónde salieron esos 1.200? 1.200 son los 1.100 de los costos unitarios de producción más los gastos variables, ¿verdad? Los gastos de operación variable son de 100. Entonces ahí tenemos los 1.200, ¿verdad? Ahí están los costos unitarios de producción más los gastos de operación variables, ¿verdad? Eso, ahí están todos los costos digamos, ahí están todos los costos variables. Vamos a ver, 4 y 3, 7, 8, 9, 10, 11, 12. ¿Verdad? Entonces, 60,000 por 1.200 más 3 millones de transmitir aquí dice a Dionel, más los 3 millones de los costos fijos, ¿verdad? Más los 3 millones de los costos fijos, lo están viendo ahí, ¿verdad? Los 3 millones. Entonces, 60,000 por 1.200, que eran todos los costos unitarios, más los 3 millones, ¿verdad?, de los costos fijos de producción, para un total entonces de 75 millones. Esos van a ser los costos totales. Recordemos que los costos totales incluyen los costos variables más los costos fijos, ¿verdad? O sea, costo total es igual a costos variables o al revés, a costos fijos más los costos variables, ¿verdad? Como usted quiera. Costos variables primero o costos fijos, como usted quiera, ¿verdad? Pero está compuesto por los dos, ¿verdad? Por eso aquí están sacando el costo total, ¿verdad? 60,000 por 1.200, 60,000 es la cantidad de unidades, ¿verdad? 60,000 por 1.200. Y a eso le suma los 3 millones de los costos fijos para un total de 75 millones. La inversión fija, ¿verdad? O la inversión en los activos no corrientes es de 60 millones. La inversión variable es un 25% de las ventas. El rendimiento deseado en este ejercicio es de un 20%. Y la IU, que son las unidades vendidas, son 60,000 unidades.
Entonces hacemos la aplicación de la fórmula, hágalo ahí en su calculadora para ver cuánto le da. Dice 75 millones más 0,20 por 60 millones, dividido entre U, que son 60,000 unidades, todo dividido entre 1 menos R por IV, ¿verdad? R es el rendimiento deseado, que es un 20%, por IV, que es la inversión variable, que es un 25%, ¿verdad? Entonces, eso nos da, eso nos va a dar la parte de arriba 1450 y la parte de abajo, el denominador, 0,95. 0,95. Y yo no sé si ustedes ven el precio ahí, lo ven el precio, ¿cuánto dio? $1,500. 1,526. 1526,31, ¿verdad? 1526,31. Ve, entonces ahí tenemos el método basado en el rendimiento deseado. Ustedes le van a dar los datos. Le van a dar los datos ahí posiblemente en el ejercicio. Entonces usted tiene que jugar con los datos. Sacar primero el costo total. Ya usted sabe que el costo total es el costo variable más el costo fijo, ¿verdad? El costo variable total, ¿verdad? Costo variable total más el costo fijo total, ¿verdad? Lógicamente. Entonces, por eso tomaron 60,000 unidades y lo multiplicaron por 1,200. ¿Por qué por 1,200? Vamos a ver por qué. Porque los costos unitarios de producción, los de producción son de 1,100, más los variables de operación son 100, perdón, 1,100, ¿verdad? Los de producción, más los 100 de operación, entonces nos da 1,200, ¿verdad? Estos son los unitarios. Entonces, al multiplicarlo por las unidades, que son 60,000 unidades, tenemos los costos variables totales. Luego le sumamos los costos fijos de 3 millones y entonces eso nos da 75 millones, ¿verdad? Esto es muy importante, ¿verdad? Que usted sepa cómo sacar el costo total, ¿verdad? Si usted no sabe sacar el costo total, no entiende cómo se saca el costo total, entonces pregúnteme, vea, mejor ahora, porque si usted no sabe cómo sacar el costo total ahí, entonces, ¿verdad? Yo trato siempre de darles el procedimiento, ¿verdad? Trato de darles el procedimiento para que ustedes vean cómo se saca, ¿verdad? Ya vemos que los 1,200 representan los costos unitarios, ¿verdad? Lo multiplicamos por 60,000 unidades para sacar el costo variable total. Y le sumamos los 3 millones de los costos fijos, ¿verdad? Costo total es costos variables totales más costos fijos. Eso es igual al costo total, que nos da 75 millones. La inversión fija, 60 millones. Este dato nos lo dieron aquí, ¿eh? Los activos no corrientes, cuando ustedes le dicen los activos no corrientes, ya ustedes saben que son los activos fijos, ¿verdad? Activos no corrientes son los activos fijos, 60 millones. Inversión variable. Inversión variable, dice aquí que la inversión variable es de capital de trabajo, dice los activos corrientes. El capital de trabajo es la inversión variable. Son del 25% de las ventas. Siempre se expresa como un porcentaje de ventas. R era el rendimiento deseado, ¿verdad? Sobre la inversión. Dice que el rendimiento deseado es de un 20% sobre la inversión. Ese es el rendimiento deseado. ¿Y qué otro dato? Nada más, ¿verdad? ¿Y U? U, ¿dónde está? U son
Dice U son las 60,000 unidades, ¿verdad? 60,000 unidades es U. Gastos de operación fijos, 3 millones, ¿verdad? Entonces ahí están los datos, ¿verdad? Para que nosotros juguemos con esos datos y los formulemos, ¿verdad? Los formulemos de acuerdo a esta fórmula que tenemos aquí para sacar el precio, que en este caso nos dio 1,526,31, ¿verdad? Aquí está lo que denominamos lo que yo denomino ¿cómo se llama? La comprobación, ¿verdad? Aquí está la comprobación para ver si se cumple o no con la determinación de la utilidad. Entonces dice ventas dice 60,000, que era U, ¿verdad? La cantidad de unidades a vender. 60,000 por 1,500, por el precio, ¿verdad? Por 1,526,31 era, sí, 30. Bueno, en la calculadora da 1,526,31,57,89, ¿verdad? Si tomamos el dato que está en la calculadora, nos va a dar exacto, ¿no? Nos va a dar exacto. Bueno, aquí dice 91,578,000. ¿Ve? Costo variable, 60,000 por 1,200, 72 millones. Costos fijos, 3 millones, ¿verdad? Para una utilidad entonces de 16,578,000. Recordemos que a las ventas le restamos los costos variables y luego los costos fijos. Entonces nos queda una utilidad de 16,578,000. Decía que la inversión variable, eso por ese lado, ¿verdad? Por ese lado. Ahora, la inversión variable dice que era un 25% de las ventas. Le sacamos a las ventas totales, ¿verdad? El 25% y eso nos da 22,894,500. ¿Se puede volver un toquecito donde estaba el precio? Perdón, repítame la pregunta. ¿Cree que se puede volver un toquecito donde sacamos el precio? Claro, con mucho gusto. Vámonos para atrás, ahí está. Dígame. No, es que estaba apuntando la fórmula de dónde había salido el precio. Y Sí, o sea, lo que hicimos fue, primero nos planteamos los datos que vamos a necesitar para trabajar la fórmula, ¿verdad? ajá, Entonces ahí ya sustituimos, ¿verdad? Los datos y ya lo hacemos en la calculadora. En la calculadora es fácil porque usted puede utilizar, hay una función ahí para dividir, ¿verdad? Usted la ha visto, ¿verdad? Donde se fracciona, si ¿verdad? uno la tira de un solo ahí. Exacto, usted la hace, la aprieta 2 veces. Ajá, La aprieta 2 veces, ¿verdad? Entonces, una fracción dividido entre algo, ¿verdad? Y pone los datos. Pone los datos, ¿verdad? Y entonces ahí le va a dar 1,526,30 y algo, ¿ah? sí. ¿Verdad? Bueno, ya listo, ahora sí. Sí. Entonces, ve, aquí lo que estamos haciendo es la comprobación, ¿verdad? Para ver si está bien. Entonces, 60,000 por 1,526 son las ventas, ¿verdad? Luego le restamos los costos variables, que son 60,000 por 1,200. Le restamos los costos fijos, 3 millones, y eso nos queda una utilidad de 16,578,000. Luego tenemos la inversión variable, lo sacamos ya por otro lado, más abajito. La inversión variable decía que va a ser de un 25% de las ventas. Agarramos las ventas, que eran 91,578,000,
y lo multiplicamos por el 25% y eso nos da, ¿verdad? 22 millones. Le sumamos la inversión fija, 60 millones, era la inversión fija, y eso nos da 82 millones, 894,500. A eso le sacamos el 20% de la inversión y eso nos da 16 millones, 578,900. Ahora, vean que no está dando igual, no está dando igual. Hay una diferencia de 900 colones, pero en teoría debe dar igual. Lo que pasa es que no está dando igual porque posiblemente no multiplicaron por el precio o lo que da la calculadora. Si lo sacamos ya con el dato de la calculadora exacto, entonces sí nos va a dar igual en los dos lados. Y eso quiere decir que está bien, ¿verdad? Entonces, quiere decir que se está cumpliendo, ¿verdad? Se está cumpliendo. O sea, esto es como una comprobación de lo que, para determinar la utilidad, a ver si está bien lo que hicimos, ¿verdad? También es una forma de comprobar si está bien lo que hicimos, si aplicamos bien la fórmula, ¿verdad? Ok. Vamos a ver el último método, que es el método basado, dice método basado en un determinado valor económico agregado o EVA. Método basado en un determinado valor económico agregado. Este es el último método que vamos a ver, creo. Sí. Dice, la empresa puede utilizar un valor económico agregado o EVA, ¿verdad? Como criterio para tomar decisiones. Con base en este valor, ¿verdad? En este valor económico agregado, deseado por los accionistas, entonces se determina el precio al cual se va a colocar los productos o servicios de tal forma que el capital reciba una contribución justa. Entonces, ya, y los accionistas dicen, bueno, nosotros hemos aportado tanto de capital y entonces necesitamos, con base a ese capital aportado, necesitamos determinar el precio. Entonces, aquí veamos un ejemplo para más o menos entender el tema el tema del valor agregado, ¿verdad? La determinación del precio con base al valor económico agregado. Dice. Una empresa tiene una inversión total de 1.100.000. ¿Verdad? 1.100.000. La cual incluye el capital de trabajo y los activos fijos. ¿Verdad? Repito, ¿verdad? La empresa tiene una inversión total de 1.100.000 que incluye el capital de trabajo, ¿verdad? Y los activos fijos, ¿verdad? Los accionistas de la empresa desean un rendimiento del 10%. Ahí está. Ese es el rendimiento que desean sobre ese capital, sobre esa inversión, perdón, sobre esa inversión total que incluye el capital de trabajo y los activos fijos, ¿verdad? Entonces, un rendimiento del 10%. Que viene siendo, dice acá, es el costo del capital, ese 10%, es el costo del capital. Suponga, dice, una tasa de impuestos del 35,8. Suponga una tasa, ya sabemos que la tasa de impuestos lo que grava son las utilidades de la empresa, ¿verdad? Las utilidades de la empresa. Entonces, y ahí tenemos, recuerden que tenemos dos términos, ¿verdad? Utilidad antes de impuestos, ¿verdad? O utilidad de operación, ¿verdad? Cuando ya le aplicamos el impuesto, tenemos la utilidad después de impuestos. ¿Verdad? Utilidad antes de impuestos, la multiplicamos por la tasa, restamos los impuestos y eso nos da la utilidad después de impuestos. Dice que los accionistas desean un valor económico agregado de 150.000. Ok.
yo hice un croquis aquí, un croquis, digo yo, un croquis, como que si fuera ingeniero, ¿verdad? Hice el cuadro. Vamos a ver aquí si está. Ok, ahí está, ¿verdad? Bueno, aquí está con los datos, ya, ¿verdad? Aquí está con los datos. Metí la pata, ¿verdad? Metí la pata porque ya puse los datos. ¿Ah? Entonces, bueno, lo que nos está Probablemente es en unidad. lo que les quería decir es que ellos aquí nos dieron el valor económico agregado, ¿eh? El valor económico agregado, 150,000, ¿eh? Entonces, aquí el ejercicio va a consistir en que nosotros de aquí, ¿verdad? De esos 150,000, que es el valor económico agregado, de aquí nos vayamos para atrás para llegar a las ventas, ¿verdad? Vayamos para atrás paso a paso para llegar a las ventas. Se supone que todavía no tenemos el dato de las ventas, ni el dato del costo de ventas, ni la utilidad de operación, ni sabemos cuántos son los impuestos, ni sabemos cuál es la utilidad de operación después de impuestos. Es que aquí yo metí la pata porque puse los datos ya de una vez. Entonces, bueno, pero no importa. El costo de capital, 110,000. Ok, nosotros aquí tenemos entonces dos datos que nos están dando. Vamos a irnos para atrás un momentito para que vean los datos que nos están dando. Ya tenemos el EVA, ¿verdad? El EVA no es el EVA de Adán y Eva, ¿verdad? Sino que es el valor económico agregado. Entonces, 150,000, ¿verdad? El EVA, valor económico agregado. Nos están dando la tasa de impuestos de un 35,8%. Y nos están diciendo cuál es el rendimiento que están deseando los accionistas, ¿verdad? De un 10%. Y nos dan el dato de la inversión total. ¿Qué hacemos? Ya tenemos el EVA, ok, lo ponemos ahí, ¿verdad? El EVA. El EVA son 150,000. Y sacamos entonces el costo de capital, que son 110,000. ¿Cómo lo sacamos? El costo de capital. Multiplicamos la inversión total, ¿verdad? La multiplicamos por el rendimiento, ¿verdad? 1,100,000 multiplicado por el 10%. Hágalo ahí en su calculadora a ver si le da. 1,100,000. Yo lo estoy haciendo en la calculadora mía. 10%. Y nos da entonces, nos da 110,000, ¿verdad? 110,000. Ese va a ser entonces el dato del costo de capital B. Dice, desean un rendimiento del 10%, que es el costo de capital, ¿no? Vamos a ver entonces. ¿Ve? Entonces ahí tenemos el costo de capital. 110,000. Entonces de ahí partimos y vamos a sacar entonces la utilidad de operación después de impuestos. Es bien fácil. ¿Cómo se saca? Simplemente sumamos el valor económico agregado, que es el resultado final, lo que queremos lograr. Le sumamos el costo de capital, ¿verdad? Y eso nos va a dar entonces la utilidad de operación. Ve, vamos estructurando paso a paso, ¿verdad? 150,000 más 110,000, 260,000. Ve, obtenemos ese dato. Y así entonces, aquí entonces ya tenemos, ya en resumen, todos los procedimientos que se hicieron, ¿verdad? Para llegar a las ventas y llegar hasta arriba, ¿verdad? Llegar hasta arriba, ¿verdad? Llegar hasta las ventas de 1,045,000, al costo de ventas, etcétera, etcétera, ¿verdad? Vamos a ver entonces los procedimientos ahí, que son procedimientos meramente matemáticos, ¿verdad? Meramente matemáticos. Dice, suponiendo que se venden 50,000 unidades y que los gastos
representan el 61,2% de las ventas, ¿cuál es el precio a que deben venderse las unidades? Entonces, primero sacamos el rendimiento deseado, que ya lo sacamos, ¿verdad? 1.100.000 por el 10%, 110.000, costo de capital. El EVA esperado ya lo teníamos, 150.000, ¿verdad? Entonces, 110.000, que es el costo de capital más el EVA esperado, nos va a dar la utilidad, ¿verdad? La utilidad deseada después de impuestos, ¿verdad? Que fue lo que hicimos aquí, ¿verdad? 150.000 de EVA más el costo de capital nos va a dar la utilidad de operación después de impuestos, o la utilidad deseada después de impuestos, ¿verdad? ¿Cómo sacamos la utilidad antes de impuestos? Tomamos esa utilidad deseada después de impuestos y la dividimos entre 1 menos T, ¿verdad? La fórmula, ¿verdad?, sería utilidad después de impuestos, cópiala por ahí, ¿verdad? Ya tenemos la utilidad después de impuestos, simplemente la dividimos entre 1 menos T. Vamos a poner la fórmula, utilidades, voy a dictarla aquí, ¿verdad? Para que usted la copie ahí en su cuaderno. Utilidad después de impuestos dividido entre 1 menos T. Eso es para sacar la utilidad antes de impuestos, ¿verdad? ¿Verdad? Entonces aquí está. 260.000 dividido entre 1 menos 0,358. Y eso nos da 404.984. ¿Qué hicieron? Bueno, aquí lo que hicimos fue redondear, ¿verdad? Entonces, 405.000, ¿verdad? Utilidad de operación o utilidad antes de impuestos, 405.000. Ya cuando tenemos la utilidad antes de impuestos, nada más lo multiplicamos por el porcentaje y nos da entonces los impuestos, que son 145.000. ¿Verdad? Muy fácil, ¿verdad? Ok, nos decía que el costo total es un 61,2% de las ventas. La utilidad, entonces la utilidad va a ser 100% menos 61,2. Es una forma de hacerlo, pero también usted puede utilizar las matemáticas, ¿verdad? La utilidad es un 100, va a ser el 100% menos 61,2, que va a ser igual a 38,8%. Entonces, ¿cómo sacamos las ventas? Igual, la utilidad, ya la teníamos, ¿verdad? Que es 405.000, lo dividimos entre 38,8. Entre 38,8. Y eso nos da entonces las ventas de 1.043.773, ¿verdad? Aquí lo que hicieron fue redondear de una vez. Entonces redondeamos a ventas, 1.045.000. Pero nosotros no tenemos que redondearlo, ¿o sí? No necesariamente. Si ustedes o sea, no están obligados a redondearlo. Posiblemente si saliera un ejercicio de estos en el examen, si saliera, yo dudo un poco que salga, pero bueno, vamos a pensar que sí. Si saliera un ejercicio de estos en el examen, a usted le tienen que decir si redondea o no. Le van a, de las instrucciones, ¿verdad? Le van a decir redondee, ¿verdad? Redondee ¿verdad? En este caso nos dio, en realidad lo que nos dio fueron, a ver, 1.043.773. Entonces lo que hicieron fue que redondearon a 1.045. Sí, a mí también me dio lo mismo. Bueno, me dio 196 al final. Ah, bueno, ve.
pero no necesariamente usted tiene que redondear. Ahora, usted pone el dato ahí de lo que a usted le da y digamos si a nivel de la, es que no sé cómo lo van a hacer, si lo van a hacer a nivel es que hay una pregunta, hay un tipo de pregunta en el banco de datos que se llama ensayo. Ensayo, ¿verdad? Si lo van a hacer mediante ensayo no hay ningún problema porque nosotros entonces la tenemos que revisar a pie. O sea, el mismo sistema, cuando se hace por medio de ensayo, el sistema no la califica automáticamente, sino que uno tiene que revisarla. El profesor, el docente tiene que revisar los pasos que dio el estudiante y ver el dato al que llegó, ¿verdad? Entonces, ya a uno le toca revisar eso y calificarlo. Y uno es el que pone la calificación, ¿verdad? Si está bueno, ¿verdad? Si está bueno, ¿verdad? Entonces, pero hay otro tipo de pregunta que es por medio de, ahorita no recuerdo el nombre. Bueno, es otro tipo de pregunta en donde el sistema... Sí, lo tira directo el resultado de un solo. Sí, ahorita no me acuerdo el nombre, ¿verdad? De la pregunta tipo, ay. Bueno, me falla la memoria ahorita. Entonces, ahí, puff, tira el resultado, da la calificación inmediatamente. Pero no sé cómo lo van, qué modalidad van a hacerlo, ¿verdad? Bajo qué modalidad. Bueno, pero eso no nos preocupemos todavía. El asunto es que ya tenemos entonces las ventas, ¿verdad? Cuando ya tenemos el dato de las ventas, simplemente dividimos entre 50,000, ¿verdad? Y ya tenemos el precio unitario, ¿verdad? Ventas, o sea, la fórmula es total de ventas dividido entre Q, ¿verdad? Que es la cantidad de unidades a vender y tenemos el precio, ¿verdad? En este caso nos dio 20,88, ¿verdad? Y aquí redondearon el precio de ventas 20,9. O sea, de aquí, en otras palabras, ya teníamos el EVA, sacamos el costo de capital y de ahí nos fuimos para atrás, ¿verdad? Con procedimientos matemáticos ahí, ¿verdad? Usted que maneja la matemática es un especialista, ¿verdad? Todos ustedes son bravos con la matemática, entonces ustedes pueden jugar ahí con la matemática. Pero aquí nos dan aquí de una vez, ¿verdad? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Cuando ya tenemos la utilidad deseada, después de impuestos, eso lo dividimos entre 1 menos T. T es la tasa de impuesto, ¿verdad? 1 menos T. Y ya, puff, ya tenemos la utilidad antes de impuestos, ¿verdad? Luego tenemos decía que el costo total es un 61,2 de las ventas. La utilidad entonces va a ser 100% menos ese costo total, ¿verdad? Va a ser la diferencia 38,8%. Eso va a ser la utilidad. Entonces, simplemente dividimos la utilidad entre esa diferencia, 38,8, y nos va a dar entonces las ventas, ¿verdad? Nos da las ventas. Ya cuando tenemos las ventas, sacamos el costo de ventas, que es bien fácil, nada más de agarrar eso, agarrar las ventas y multiplicarlas por 61,2. Vamos a ver, hagámoslo ahí. Vamos a hacer 1,045,000 redondeado, ¿verdad? Por 61,2%. Y tenemos entonces el costo de ventas. Vamos a ver cuánto es el costo de ventas aquí. 640,000. Vamos a ver. Creo que hice algo malo aquí. Ah, es 65, ¿verdad? 65,2. Vamos a ver, 65,2. No. Vamos a ver.
Estoy haciéndolo en la calculadora. Ah, es que es 61,2, ok. 61,2, yo lo estaba haciendo mal. Ok, sí. Entonces nos da 640, bueno, nos da 640,000, ¿verdad? Ya redondeado. Costo de venta, ¿verdad? ¿Entendió esa parte? Simplemente agarra los 1.045.000 y lo multiplica por 61,2%. Sí, me está dando 639.540. Ah, ok, ok, perfecto. Ese es el dato, digamos, correcto. Pero ahí redondearon a 640,000, ¿verdad? En el libro, ¿verdad? En el libro redondearon. No, David Noel Padilla redondeó ahí, ¿verdad? Entonces no hay problema. ¿Ve? Entonces, el precio al final, 20,90, ¿verdad? Que son las ventas dividido entre el número de unidades, ¿verdad? Las ventas totales, 1.045.000 o 1.043.773, que era lo que había dado en la calculadora dividido entre 50,000 y nos da 20,88. Y se redondea entonces el precio a 20,90. Bueno, aquí ya, pues ya algo teórico, ¿verdad? La toma de decisiones. Dice que a la hora de hacer la determinación y el análisis de la utilidad por segmentos, ¿verdad? Hay que tomar, digamos, las decisiones adecuadas y calcular la utilidad de los diferentes segmentos de una empresa, los cuales pueden ser líneas de productos, divisiones, territorios de ventas, clientes, ¿verdad? Etcétera. Después, ¿qué otro detalle aquí vamos a ver? Bueno, la importancia de que algunas empresas utilizan el costeo basado en actividades, ¿verdad? Ya habíamos visto las ventajas o, qué sé yo, las bendiciones que tenía el costeo basado en actividades con respecto a otros sistemas, ¿verdad? Porque el costeo basado en actividades hacía un prorrateo más exacto porque utilizaba lo que llamábamos el cost driver, ¿verdad? El disparador de costos en cada actividad, ¿verdad? El disparador de costos verdadero o más exacto en cada tipo de actividad. Entonces, de ahí la importancia entonces de el costeo basado en actividades para la toma de decisiones. Ahí nos habla de eso mismo, ¿verdad? La importancia del costeo basado en actividades para la toma de decisiones. Y por último, también el tema ético, ¿verdad? A la hora de tomar una decisión es importante tomar en cuenta la parte ética, ¿verdad? Porque pudiera ser que se sacrifican muchos objetivos en el largo plazo, ¿verdad? Por obtener ganancias en el corto plazo, se sacrifican, ¿verdad? Objetivos de largo plazo. Entonces, es importante tomar en cuenta la parte ética. Entonces, por ejemplo, una empresa a la hora de producir tiene que también tomar en cuenta, por ejemplo, los efectos de la contaminación ambiental. Si va a contaminar a la comunidad en donde está instalada, por ejemplo. Porque entonces, a la postre, si no se toma en cuenta eso, aspectos éticos que tienen que ver con, por ejemplo, el tema de la contaminación, en el largo plazo eso le va a pasar una factura, tarde o temprano, eso le va a pasar una factura que va a influir en las utilidades de la empresa. Entonces, es muy importante. Bueno, ahí sigue hablando de lo mismo, ¿verdad? De que no debemos de sentirnos tentados a llevar a cabo acciones no éticas, ¿verdad? Debido a la presión ejercida para no perder el puesto, ¿verdad? Y debido a desempeños no deseados. Bueno, pues eso es todo un tema, ¿verdad? Todo un tema. Muchas veces uno en la función que uno está desarrollando,
se encuentra, ¿verdad? Con cosas, situaciones, vamos a decirlo así, situaciones en donde entra en juego el tema de la ética, ¿verdad? Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo. Hace muchos años yo trabajé en un banco y los clientes, por ejemplo, llegaban a ofrecerle a uno cosas para que uno les hiciera favores. Que uno les hiciera favores que tenían, que comprometían muchas veces esos favores que ellos pedían, comprometían, digamos, los activos circulantes en ese entonces, los activos no corrientes del banco. Y entonces llegaban a pedir favores y querían comprometerlo a uno. Entonces uno tiene que tener mucho cuidado con ese tipo de cosas, ¿verdad? Y a veces hay presiones internas, ¿verdad? De otros compañeros de trabajo, ¿verdad? Que te dicen, pero mira, no, mira, ayúdamele a ese cliente, para que las cosas le salgan bien y no te preocupes, ahí te pasamos algo después, ¿verdad? Entonces hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? Con todo eso, porque ese es el tema, ¿verdad? De la ética. Es mejor poner las cosas claras desde un principio, ¿verdad? Bueno, ese es el tema, entonces, ese es el tema de hoy. Y entonces nada más recordar, ¿verdad? Recordar que ya este es el último tema del curso, este tema de los precios, la determinación del precio, y recordarles que la otra semana creo que ya es el examen, el 4 de julio, sí, la otra semana, para que lo tengan presente ahí, ¿verdad? No se les vaya a olvidar, ¿verdad? Que hay examen. Y lo otro es que ya tienen que ir trabajando, bueno, trabajando, no, ya tienen que ir más bien terminando el tema del presupuesto maestro, ¿verdad? Del trabajo que ustedes tienen que presentar. Para ver si ya lo pueden tener, ojalá el fin de semana, ¿verdad? La otra semana, ya el fin de semana ya lo pueden tener listo y me lo mandan, ¿verdad? Me lo envían. Eso recuerden que es por grupo, ¿verdad? Eso lo tienen que hacer en grupo. Y entonces ahí los bravos en Excel, ¿verdad? Tienen que trabajar duro junto con toda la ayuda del grupo, ¿verdad? Entonces ustedes se ponen de acuerdo para mandarme ese trabajo y tienen que estar estudiando para el examen. Ahora, yo lo que les quería preguntar es, bueno, ya prácticamente vimos todos los temas. La otra semana podríamos ver tal vez algún ejercicio, alguna cosa ahí, algún ejercicio práctico. Profe, no sé, bueno, no sé, tal vez podríamos resolver algún examen anterior o algo así. Sí, yo decía, sí, ver tal vez algunos ejercicios ahí que podrían, posibilidades de lo que podría salir, porque yo no sé, ahorita yo no sé cómo la cátedra va a estructurar el examen, ¿verdad? Porque, bueno, en realidad, vea, son 3 temas, pero en estos 3 temas hemos visto varios subtemas. Entonces, por ejemplo,